Vamos a tomar primero de Reyes capítulo 16 versículo 30, el pasaje que vamos a tomar en esta mañana. A los que puedan hacerlo les ruego estar de pie mientras leemos la palabra. Amén. Capítulo 16 versículo 30, y a nosotros vamos a tomar este pasaje. Gloria a Dios. ¿Estamos? Mírame. Dice el verso 30: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Amén. Demos gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Ya hemos orado. Y bueno, gracias a Dios. Este tema que tengo en esta mañana para compartirlo con ustedes le he puesto un título y lo he llamado el peligro de tolerar el pecado. Amén. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? El peligro de tolerar el pecado. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esto con la ayuda del Señor. Hablar de tolerancia. Estaba mirando con relación al tema y el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la tolerancia como el respeto por las acciones de terceros cuando resultan opuestos o distintos a los propios. Bienvenidos los niños, esperamos que se ubiquen. Ese concepto, hermanos, hace referencia al nivel de admisión o de aprobación frente a aquello que es contrario a nuestra moral. Se trata, en otras palabras, de la actitud que adoptamos cuando nos encontramos con algo que resulta distinto a nuestros valores, hablando de tolerancia. Y pongo un ejemplo. Vamos a suponer que una persona es vegetariana y no consume carne porque considera que los animales tienen derecho a vivir en paz y no deberían ser sacrificados para convertirse en alimento para los humanos. Al encontrarse esta persona con otra persona que come carne todos los días, ¿resultará tolerante aquella persona si no condena la decisión del que es carnívoro, aunque él no lo comparte? No los estoy subestimando, hermanos. Yo sé que ustedes tienen idea de lo que esto significa, pero es algo que encontré para introducir un poco el tema que quiero compartir. Eso más o menos es tolerancia. Es aprender a convivir con las demás personas aunque no estemos de acuerdo con lo que hacen. Pero todo esto que estoy
estoy mencionando es lo que tiene que ver con la convivencia con los demás. Pero cuando se trata, hermanos, de actitudes pecaminosas, o cuando se trata de pecado, porque una cosa es el pecado y otra cosa es lo pecaminoso. Una cosa es que algo sea pecaminoso y otra cosa es que algo sea pecado. Entonces ahí ya no podemos ser tolerantes. Yo puedo ser tolerante con la persona, pero no puedo ser tolerante con sus malas actitudes. Amén. Voy a tratar de explicarme de la mejor manera. El Señor en muchas ocasiones fue tolerante con personas. Cuando Él fue a la casa de Simón y se sentó allí, porque Simón lo había invitado, dice la Biblia que estando allí en la sala, no sé si usarían asientos o se sentarían en el piso, no sé el contexto histórico, pero estaban con Simón en la casa de Simón. Y la Biblia dice que estando allí entró una señora de no buena reputación. Eso dice la Biblia. El que la conocía bien era Simón, porque Simón cuando la vio, él dijo, vamos a ver qué es lo que hace esto. Y la señora entró de rodillas, postrada, y entró a llorar a los pies de Jesús. Y dice la Biblia que las lágrimas de esa mujer caían sobre los pies de Jesús y ella se los secaba con sus cabellos. Y Jesús toleró. Es decir, Jesús sabía quién era la señora que estaba entrando y él no dijo, usted aquí no entre porque usted es pecador. Pero el otro que estaba mirando dijo, si usted supiera la bellecita que está ahí. Bueno, no la hace tan paisa, pero algo así le dijo. Si este supiera quién es la que se le está arrimando. Y entonces es cuando Jesús irrumpe y comienza un diálogo con Simón. Pero como ese no es el tema, lo que quiero hablar es de la tolerancia. Hubieron algo otras ocasiones. Jesús cuando se encontró con Zaqueo, a él lo criticaron por eso. Dice, ¿cómo así que este señor que dice que es tan santo y que pregona tanta santidad, entonces se reúne a comer con los pecadores y publicanos? Entonces ahí estamos notando, hermanos, que Jesús en muchas ocasiones fue tolerante. ¿Sí? Pero ustedes se acuerdan cuando Él entró al templo. ¿Han leído la Biblia, hermanos? Sí, amén. ¿Se acuerdan que Él una vez entró al templo y en el templo, yo no sé si previo, durante o después, pero ahí en el templo estaban vendiendo palomas y no sé si gallinas y ovejas y estaban cambiando plata, monedas y haciendo negocios? Y entonces Jesús ahí ya no fue tolerante. ¿Se acuerdan? Sí, amén. Entonces Jesús volvió a esas mesas, se disgustó y Jesús dijo, esta casa no es para esto, esta casa es casa de oración. Y los reprendió y los expulsó. Ahí Jesús no fue tolerante. ¿Qué les quiero enseñar con esto, hermanos? Les quiero enseñar que nosotros debemos de aprender a conocer esa línea tan delgadita que hay en lo relacionado con la tolerancia, para saber cuándo y cómo podemos ser tolerantes y cuándo y cómo no debemos ser tolerantes. Gloria al nombre del Señor. Porque en aras de defender la santidad y decirles que yo no tolero el pecado, a veces somos groseros. A veces actuamos incorrectamente. Claro, con un buen propósito, pero de una manera incorrecta. Es que yo soy muy franco
y por ser franco, insulto a la otra persona. Es que yo no tengo pelos en la lengua para decirle las cosas a alguien, y en aras de ser tan sincero, entonces ofende a otra persona. Usted y yo sí debemos de ser claros en lo que creemos. Usted y yo sí debemos defender lo que conocemos. Usted y yo sí debemos de hacer que quede en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo debemos de evitar que el Evangelio y el nombre de Jesús sean vituperados. Pero con cuidado, con respeto. Porque las cosas, hermanos, no es solamente decirlas, es como se dice. Amén, amén. 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 Esta semana me sucedió algo como el supervisor no está y nos encargó algunas funciones a los directivos. Entonces yo estaba en el cumplimiento de una de las misiones que me encargaron. Hola, voy a Y entregándole la información a alguien, entonces me decía, hermano, me dijo, hermano, a mí eso no me sirve, hermano, a mí eso no me sirve. Eso para mí no sirve, yo después hablo con el supervisor. Entonces yo digo, pues bueno, está bien que no le sirva, pero me parece que hay cosas que no se pueden decir de cualquier manera. ¿Cierto? Es más fácil uno decir, hermano, pues, bueno, está bien la propuesta, pero pues yo voy a esperar un poco. Es decir, utilizar otra manera. Otra manera. Porque con las personas que ignoran, desconocen cosas, nosotros debemos ser tolerantes. Pero con las personas que tienen un conocimiento más elevado, entonces uno ya descarga más responsabilidad en la persona. Usted no trata lo mismo a un niño que a un adulto. Usted con un niño es más tolerante. Un niño que todavía no camina, que usted lo carga, el niño saca la mano y se la pone en la cara y usted dice, tan lindo, ¿cierto? Sí, porque es un bebé. Le pega una cachetada, pero pues usted es tolerante porque eso es un bebé. Pero si es un hermano de 20 años que le pega la mano, usted ya dice, le volteo la otra mejilla. No, ya cada cosa es distinta. La cosa es distinta, no sé si estamos de acuerdo en eso. Sí, amén. Entonces la tolerancia va en base a eso, en base al conocimiento, porque si una persona no conoce y usted conoce, pues si usted conoce es porque Dios le ha revelado, porque Dios ha sido bueno y lo ha escogido, lo ha llamado, le ha abierto el entendimiento y le ha permitido conocer. Amén. ¿Ok, hermanos? Aquí no se aprende por capacidad, es decir, este evangelio que usted y yo hemos conocido no es académico. No es académico. Aquí uno llega a los 20, 30, yo voy a cumplir 40 de estar en la iglesia. Yo me entregué al Señor en el año 1984 y yo no he aprendido todo. Porque el evangelio no es académico, esto es revelación. Amén. Hay hermanos con menos años que yo y son maestros, saben más que yo. Entonces, si hay alguien que no sabe, hermanos, nosotros debemos de ser tolerantes. No con el pecado, sino con la persona. ¿Alguien puede dar una alabanza al Señor? Conociendo un poco, hermanos, de cómo funcionaban los reinos o cómo llegaban los reyes al trono, a gobernar en Israel, pues tenemos un pequeño recuento. El reino de Israel pues tiene sus referencias en la Biblia y se desarrolló en dos periodos. El primero de ellos comprende un reino unido
conocido como Reino de Israel. Y ese Reino Unido, conocido como el Reino de Israel, involucra a tres reyes. El primero, Saúl, fue el primer rey. ¿Se acuerdan que el pueblo tenía la profeta? ¿Y se acuerdan que el profeta se puso ya viejito? Y las naciones vecinas tenían reyes y el pueblo no tenía rey. Y el pueblo dijo: ese viejito ya no es capaz de gobernarnos, pónganos un rey como lo tienen las otras naciones. Y el profeta se disgustó un poco y se le quejó a Dios, y Dios le dijo: tranquilo, tranquilo, que no lo están menospreciando a usted, me están menospreciando. Por eso, hermanos, valga aquí hacer un paréntesis para decir: hay que respetar mucho la investidura que Dios le da a los líderes. Hay que respetar esa investidura. Pronto usted ve a la persona y la persona se ríe, chata y es del común y corriente, pero hay que tener en cuenta que hay personas que tienen una investidura especial en la iglesia. Y ese era Samuel, ese era el profeta. Y entonces dijo: listo, le vamos a dar rey. Y el primero fue Saúl. Después de Saúl, entonces estuvo David, que claro, Saúl no lo quería, toda la historia que conocemos, pero fue Saúl, fue David. Y David quiso construirle un templo a Dios, pero no se le permitió. Y después de David, él dejó todos los ahorros y todo el material y todo. Pero después vino Salomón, y Salomón fue el que construyó el templo. Pero Salomón no terminó muy bien, porque Salomón se dejó desviar su corazón por las mujeres. Tantas mujeres que tuvo, y fue un hombre muy dado a enamorarse, y las mujeres le movían, lo manipulaban. No hay tiempo ahorita para mostrarles todo lo que la Biblia dice, pero así a grosso modo dice que una mujer bien bonita le decía a Salomón, de las que él tenía, decía: mi amor, hágame de aquí al quito al Dios mío, no importa cómo se llamara, Baal. Y él le hacía ahí un monumento a él. Y la otra era de Astaret, y le decía: hágame de aquí un monumento a mí. Y él le hacía un monumento. Y así se desvió el corazón de Salomón. Así se desvió. Porque Salomón, de cierta manera, fue tolerante con lo malo. Aunque fue uno de los reyes más sobresalientes y es destacado en la historia bíblica, pero terminó en esas condiciones. Y a causa de ese desorden y de esa tolerancia de cosas malas dentro del reino de Salomón, vino la división del reino. Se dividió el reino. Entonces, en esa segunda parte se involucra un reino que resulta de la división de ese reino anterior que les estaba mencionando, y que solo abarcó la parte norte de ese reino inicial, solo un pedacito. Se dice, según la historia, que sucedió por allá en los años 930 al 720 antes de Cristo. El reino del norte, reino de Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá, con su capital Jerusalén. Ahí estaba la división del reino con dos capitales. En Jerusalén estaba el templo y estaban los sacerdotes. En el reino del sur, el reino de Judá. Entonces, teniendo en cuenta que los dos reinos son conocidos con el nombre del reino de Israel, y con el propósito de diferenciarlos, a uno de los dos reinos resultantes de la división se le denomina reino del norte, y al otro se le denomina el reino del sur, al que también se conoce como el reino de Judá. Eso a manera pues de historia. Esta historia bíblica que nos ocupa, hermanos, nos enseña que Acab, el rey Acab,
hijo de hombre, fue rey de Israel en el reino del norte. Y dice la historia bíblica que gobernó en su capital, que se llamaba Samaria, por 22 años, y a él lo sucedió su hijo Ocosías. Según lo narra la Biblia en 1 de Reyes capítulo 16 versículos 28 al 29, que dice lo siguiente. 1 de Reyes 16, 28 al 29. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Entre todos los problemas administrativos que tuvo el rey Acab, destacamos o resaltamos, hacemos énfasis en la tolerancia con el pecado que tuvo este hombre, la tolerancia con el paganismo, porque le faltó, yo diría que le faltó carácter. En un término más castizo pudiéramos decir que le faltaron pantalones a este hombre. Le faltó carácter para defender las cosas buenas, la fe cristiana, para defender al Dios verdadero, al Dios de Israel. Gloria al nombre del Señor. Le faltó para dirigir ese reino en el temor de Dios. Y hermanos, como esto no es solo contar la historia, sino mirar cómo la aplicamos a la vida de nosotros. No tendría sentido yo contarles una historia y que usted se vaya de piso, tan bonita la historia que contó el pastor. No. Se trata de que miremos cómo aplicamos esto también a la vida de nosotros. Amén, Porque amén. si nosotros somos tolerantes, la Biblia nos presenta un registro. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que todas estas cosas quedaron escritas como ejemplo, para que lo malo que se hizo allá no lo hagamos nosotros. Y si nosotros somos tolerantes con las cosas malas, pues eso nos va a traer unas consecuencias y unos resultados que no son buenos. Y no se le olvide que la prioridad de lo bueno no tiene que ver tanto con las vacaciones que vivimos en el planeta Tierra, sino que eso tiene que ver con lo eterno. La Biblia es clara cuando dice: ¿de qué le aprovecha al hombre si se gana el mundo entero y pierde su alma? Alguien puede decir que yo vivo así, a mí me va bien, yo estoy bien, yo tengo todo, que no me falta nada, tal cosa. Pero hermanos, el bienestar no es solamente el bienestar material, porque hay gente con mucho bienestar material, pero hermanos, su alma está afligida. Amén. Su alma está enferma. Entonces, miren, hermanos, una de las cosas que hace acá es que tolera la adoración falsa. El reinado de Acab tiene uno de los peores registros en lo que tiene que ver con la adoración verdadera. No solamente toleró, no solamente toleró que se siguiera con la forma de adoración corrompida, corrupta a Jehová, por medio de los becerros de oro que Jehová había mandado hacer, sino que además permitió que la adoración de Baal infectara a Israel a una escala sin precedentes en la historia, a causa de su matrimonio con esta señora Jezabel, la hija de Baal de Sidón. Fue tan tolerante acá
que las cosas malas que habían pasado, los altares paganos que dejó el anterior su padre, el rey, y todos los becerros de oro y todos los lugares de adoración pagana y todo lo que había malo, él lo toleró y lo mejoró. Y no solo eso, sino que se casó con una mujer pagana que nada tenía de identificación con el Dios de Israel. Amén. Y eso es grave. Demos gloria a Dios. Regálenme un poquito de atención a lo que les estoy enseñando, porque hermanos, yo les aseguro que si nosotros le damos importancia al Dios que nos ha salvado, nos va bien. Amén. Nos trae paz al corazón, nos trae seguridad al alma, nos hace vivir en paz en medio de la tormenta. Aleluya. Tener paz con Dios, hermanos, nos garantiza todo. Amén. Porque el mundo puede estarse revolcando y puede estarse despedazando, y las tinieblas pueden ser tan densas que se puedan palpar y tocar. Pero si tú y yo tenemos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, habrá gozo en medio de la dificultad. Aleluya. Pero si somos tolerantes con el pecado, nos vendrán cosas malas. Amén. Este hombre era el rey de Israel, pero se paganizó, dirigiendo los destinos del reino, del pueblo de Dios, metido dentro del pueblo de Dios, pero paganizado. Porque a uno no le garantiza nada estar dentro de un pueblo que es el pueblo de Dios si uno no hace parte de ese pueblo. Con el pueblo que salió de Egipto salieron extranjeros y ellos querían ser parte. Ellos no solamente querían hacer parte del montón, ir con el pueblo ahí para la tierra prometida que fluye leche y miel, sino que ellos querían ser dueños también de la promesa que estaba dada al pueblo. Y le dieron a Moisés: ¿y cómo hacemos? Porque nosotros no solo queremos hacer parte del montón, nosotros queremos ser también herederos de la promesa. Y Moisés les dijo: bueno, para eso se tienen que circuncidar todos, porque la circuncisión es tipo del arrepentimiento. Y eso, hermanos, nos enseña y nos dice que nosotros, como iglesia de Dios, tenemos que estar bien definidos. Amén. Amén. Bien definidos. El bienestar o el deterioro de nuestra vida espiritual depende mucho de este tema. Gloria al nombre de Jesús. Yo quiero aquí tomar un poquito de mi vida personal para compartirles. Yo tengo familia que no me visita. Yo tengo familia que no me quiere. Yo tengo unos cuñados que recién comencé el ministerio, como 2 veces me visitaron, o nunca me volvieron. Y si me visitan, entran, toman un tinto y se van. Porque alguna vez me visitaron y se quedaron en mi casa. Y ellos sabían que yo soy un pastor. Y yo los veía como con una conversita maliciosa en la noche. Y me puse a poner cuidado y me di cuenta que allá bajo las cobijas tenían una botella de aguardiente. Entonces yo dije: no, yo ese día no les hice pues ahí escándalo, nada. Lo mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Tiene que uno saber algo. Pero al día siguiente hablé con ellos y les dije: vean, muchachos, ustedes son la familia de mi esposa y por ende son
como mi familia. Y ustedes no quieren ser cristianos, están en todo su derecho. Pero eso sí, el día que ustedes quieran tomar aguardiente, vayan a la cantina. Amén, amén. Así es. Pero aquí en la casa mía no. Así es. No. Claro, el consejo no es que lo hagan, el consejo es que dejen de hacerlo y que se conviertan a Cristo. Amén. Pero si no lo quieren hacer, pues en mi casa no lo hagan, Amén, amén. ¿no? El hermano mío, tengo un hermano de sangre que no es creyente, y alguna vez me llamó, venía del Putumayo y venía en una situación complicada y me dijo: hermano, necesito que me reciban en su casa. Y yo le dije: ¿y usted viene solo o viene con su esposa? Me dijo: es que ese es el problema, yo dejé a mi esposa y voy con otra. Y yo le dije: venga y come aquí lo atiendo para que almuerce y aquí, pero aquí en mi casa yo no le dejo quedar. Usted viene en una situación que no. Amén, amén. Gloria a Dios. Y él se disgustó un poco conmigo y no me quiere mucho. Yo no sé esto que estoy predicando, hermanos, no sé,